Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Invertir en Dólares y con un invitado que es amigo, además de hace muchos años, Lucas Liach, fue vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Mauricio Macri, pero también estuvo acompañando hasta hace poco a Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación y vamos a estar hablando de, eh, eh, por lo pronto, qué pasó desde su punto de vista con la salida del cepo, cómo la ve, qué cree él que va a pasar. Y por supuesto, cómo termina impactando todo esto en eventuales inversiones en Argentina, porque como siempre decimos, el problema es invertir en dólares y de alguna manera tratamos de hacer el análisis para ver qué puede uno esperar que pase con las acciones y los bonos, ¿no? Así que bueno, Lucas, gracias por venir. ¿Cómo ¿Qué tal, estás? Miguel? Tal cual, amigos de hace mucho tiempo. Así es. Solo te aclaro, con Federico estuve trabajando, te diría, en los primeros meses del gobierno de Milei, incluso antes de que él empezara el ministerio. Ok, Solo lo aclaro porque digo, ok, no, para aclarar mi distancia con el gobierno formal, yo ok. apoyo el gobierno en muchas cosas, pero digo, tengo libertad total de opinión, No, no, digamos. está Lo perfecto. digo porque me trajo algunos problemas alguna vez opinando Ah, en bueno. Twitter y viste las tribus libertarias ¿qué Sí. haces vos que estás en el gobierno? No, no estoy en el gobierno. Ah, ok, ok. No es que dejé de estar ahí por diferencias, sino simplemente por una vida profesional que llevo que era incompatible con estar full time en el gobierno, ¿no? Ok. Vos que viviste la salida del cepo con Macri, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia te llevaste de ahí y cómo ves lo que están haciendo ahora? Déjame ver de mi lectura y vos me das Dale, todo. dale. Me da la impresión de que, bueno, con Macri se soltó el cepo de una manera más, digamos, abrupta. Eh, Quizá los problemas eran menores en cuanto a pesos atrapados en el sistema que querían convertirse en dólares. Eh, Quizá también lo terminó afectando muy negativamente todo el influjo grande que vino a hacer carry trade, que en un determinado momento se fue y precipitó también una escapada del dólar bastante fuerte. ¿Qué, qué similitudes y qué diferencias ves con la situación actual? Está muy buena la pregunta. Te diría muchas similitudes. También estaba en esa época la discusión de hay unos pesos atrapados por el cepo. Nuestra visión, particularmente la mía, antes y ahora es, eso no existe. Eso es lo que llaman los supuestos sobrantes monetarios. ¿Qué es sobrantes monetarios? Que supuestamente hay un montón de gente con pesos que no puede comprar dólares, entonces los tiene contra su voluntad. Ahora, uno con pesos puede comprarse cosas, puede comprarse oro, puede comprarse edificios, puede comprarse... Entonces, en mi opinión, siempre el nivel de tipo de cambio, llamémoslo libre o financiero, más o menos refleja ya la, digamos, la demanda y oferta de los pesos. Por eso yo siempre fui optimista, tanto en 2015 como ahora, que en una salida del cepo, cuando se unifica el tipo de cambio, no va a subir el dólar. No es que, hay todos esos pesos atrapados ahora sin cepo. ¿Por qué? Porque la gente podía comprar con alguna trabita, con 3 clics en vez de uno, pero el MEP lo podías comprar. Y lo mismo pasaba en 2015. Es cierto que para las empresas es un poco distinto, pero a lo largo del tiempo, por ejemplo, los bancos en aquella época hicieron edificios porque no podían girar dividendos. Entonces, lo importante no es tanto cuántos dólares quiere la gente, sino cuántos pesos tiene que no desea. Lo que Milei llamaba los sobrantes monetarios, en inglés monetary overhang. Yo creo que eso no existe, básicamente, como se dice, son los padres. Y por eso es tan confusa la discusión argentina y por eso tuvimos el cepo tanto tiempo, porque la gente dice, no, si salí se va a 3.000. No, no se va a 3.000, si ya estaba en 1.300. Si algo pasa con el nivel de tipo de cambio financiero, es que se aprecia un poco con una salida del cepo. ¿Por qué? Porque es una moneda más cómoda, una que es fácil de convertir. Es una moneda a la que tenés más y no menos ganas de tener. En otras palabras, la demanda por pesos, cuando vos removés las restricciones, mejora, sube, no baja. Y por eso, tanto en 2015 como en esta experiencia, el tipo de cambio bajó, hablo del momento inicial, antes y después bajó a la salida del cepo. Diferencias. Entonces digo, en muchos sentidos es parecido. Tampoco fue que en 2015 se salió repentinamente y se removieron todas las restricciones. Se mantenían unos cantidad de dólares mensuales que se podía comprar, como ahora, por ejemplo, no hay para individuos un límite, y en ese momento sí lo había, digo, durante Macri, después se fue liberalizando.
Diría que la principal diferencia, más que el antes o después, que es parecido, es el contexto fiscal sobre todo. Es decir, el hecho de que vos ahora tenés un superávit, entonces no es que el gobierno está emitiendo pesos en un sentido amplio, me refiero ni deuda en pesos, ni billetes pesos, ni circulación monetaria. Entonces, desde el punto de vista de cuántos pesos, valga la redundancia, pesan sobre el sistema, bueno, no va a ir aumentando con el tiempo. Mientras que con Macri eso sí pasó porque todavía tenías un déficit. Entonces, esa es una gran diferencia. Y lo vinculo ahora con el comentario que sé sobre el carry trade. El carry trade necesita otra parte, es decir, supongamos que venían los extranjeros a poner pesos y después se iban. Si es cierto que mucha gente está entrando, digo, alguien les estaba vendiendo los pesos a esas personas. Y básicamente ese era el Estado. Es decir, más que el carry trade per se, era el hecho de que el Estado estaba aumentando la cantidad de pesos disponibles, sea por LEVAC, por deuda en peso, por lo que fuera. Entonces sí, la bola de pesos era cada vez mayor. Pero básicamente eso era otra cara de lo anterior, es decir, de que seguías teniendo déficit fiscal. Entonces, por supuesto, es mucho más vulnerable una situación en la que durante 2, 3 años vos seguís emitiendo pesos y también deuda en dólares, y es más probable que en un momento se te dé vuelta la tortilla. Yo creo que la principal fortaleza de esto, de lo de ahora, no es tanto el gradualismo en salir del cepo, sino el hecho de que no tenés ese déficit fiscal. Ok, Pero digamos, da para discutir, ¿no? está Pero bien. Vos sabés que yo tengo esta idea que la hablé con algunos economistas. Viste que está la restricción de que las empresas no pueden comprar dólares para atesorar. Y yo creo que no es operativa esa restricción, absolutamente. porque, ok, no podés comprar en el MULC, pero podés comprar en el MEP. Pero con que haya algunos individuos que puedan arbitrar MULC con MEP, el MEP Absolutamente. nunca se va a ir muy lejos. Entonces, si le dejas esa brecha, va a haber particulares que van a decir, ah, me regalás la plata, compro MULC, vendo MEP, compro MULC, vendo MEP infinito. Entonces las empresas al final van a poder comprar todo el MEP que quieran a una diferencia muy chica del MULC. Es decir que no, no te dejo ojo que si haces MEP no te dejo hacer MULC. Y no me importa, si al final la brecha cuánto es, creo que está en 1,5. El corolario de tu argumento es para qué está esa restricción. Porque es tal cual como decís. Si bien en teoría quedan restricciones, la clave del cepo es el tipo de cambio múltiple. Una vez que vos tenés un solo tipo de cambio, es lo, quiero decir que por ahí hay dos mercados de cambio, pero con el mismo precio, es lo mismo. O sea, si de repente muchísimas empresas quieren comprar dólares o quieren deshacerse de pesos, tenderá a subir el contado con liquidación o el MEP y los individuos arbitrarán con el otro mercado y la brecha va a ser muy chiquita. De hecho, de 2002 a 2011 que no tuvimos cepo, nadie decía teníamos cepo, como había límites para la compra de dólares por parte de individuos, a veces había una brechita de 2%, pero básicamente la clave es el tipo de cambio único. Entonces el cepo terminó en Argentina en su sentido más relevante, que es hay un solo tipo de cambio en Argentina. En la práctica puede haber una pequeña diferencia, pero eso es decisivo Claro. porque, digamos, para todo tipo de operaciones ya sabemos que, bueno, los actores económicos saben que entran a un tipo de cambio y salen, bueno, a lo que esté el tipo de cambio único en la práctica cuando tengan que salir. Pero ahora me Pero quedo. ¿para qué están las restricciones? No sé, o sea, vos podrías removerlas y es exactamente lo mismo. Ellos son muy, digo, Bausili, Caputo, gente que se ha movido muy, el presidente diría de manera bilardista. Está bien. Y está bien. Es decir, Lucas, capaz tenés razón, pero no sé. Capaz coincido con vos, que es lo mismo, pero déjamela y vamos viendo. Está claro. Qué sé yo, es una especie de tributo a la propia inseguridad, que a veces está bien, uno a veces está equivocado, entonces, por si acaso, ir avanzando con pies de plomo. Y cuando escucho el razonamiento ese, ¿no? Eh, el tema de los dividendos no Lo mismo, girados. una Claro, pavada similar. Perdón que lo diga así, pero dividendos no giras. Una empresa en Argentina, porque disculpame que te sí, interrumpa, no, pero no, muchos dicen, yo siempre dije, bueno, pero compran contado con liquidación y listo. No, bueno, pero no podrían hacerlo. Pero cuál es el impedimento? ¿Qué es ilegal comprar contado con liquidación? No, no me queda claro, pero además hay un montón de activos que puedes comprar. Realmente para que estemos hablando de pesos atrapados, es que no te puedes comprar ni cosas. Porque si claro. vas a la calle Libertad y te compras oro, obvio que podés comprarte oro. Bueno, si realmente el peso estuviera a un lugar
en un precio muy distinto del de mercado y decís, che, estoy atrapado, me quiero ir a este precio. Bueno, andá y comprate oro, que después es un precio dolarizado. Digo en broma, pero real Claro. estate, obligaciones negociables. Entonces, la noción de un montón de pesos atrapados, que apenas sacás la restricción, ahí se vuelan a dólares, supone que no se volaron ya a otro activo que las empresas deseen más. Entonces, cuando remuevan esa limitación, no va a pasar nada con el tipo de cambio. Como pasó en 2015, digamos. Bueno, y eso también lo deberíamos ver en una suscripción casi sin interés del nuevo Bopreal, de alguna forma, Bueno, tal cual, el Bopreal ¿no? que fue una manera de decir, che, ahora puedes dolarizarte y no hubo tanto interés. ¿Por qué? Porque el No, porque ahora van a hacer bueno, el nuevo Bopreal para dividendos, claro, ¿no? exacto. Entonces uno no debería esperar mucho interés, salvo que alguien diga que hay una conveniencia financiera de comprar ese bono, más allá de que vos quieras. Exactamente, si fuera un gi- instrumento excepcionalmente redituable. O puede haber alguna empresa muy prolija que la obliga a la casa matriz que este trimestre tenés que mandar dividendos y la única manera legítima es esta, pero no es que hay un montón de pesos atrapados de nuevo. Probablemente incluso esa empresa por ahí se compró otro activo, por ahí se compró dólares en el contado con liquidación, los tiene pero no los puede transferir y ahora va a poder transferirlos. Yo creo que son todas signos de una prudencia casi excesiva del gobierno, pero que bueno, la entiendo, que tiene que ver con esa mirada de no cometer errores. Ok, ahora, fíjate una cosa, ¿no? Y corregime, porque acá quizás soy un poco impreciso. El gobierno de alguna forma, a diferencia del de Macri, apunta a tener una determinada cantidad de dinero, ¿no? Y en definitiva, la tasa de interés termina siendo endógena, ¿verdad? No sabemos bien, pero dale. Bueno, a ver, pero Sí, sí. discutamos eso, porque entiendo que es así, ¿no? Que apunta a tener una determinada cantidad de agregados monetarios y la tasa de interés la termina definiendo el sistema. Ahora, pero también si vos apuntás a tener una determinada cantidad de dinero y además tenés superávit fiscal, de alguna manera podés hacer alguna cuenta de a dónde va a terminar el tipo de cambio. Eh, ¿Es así? Bueno, tenemos un sistema cambiario, a ver, del que tenemos un sistema, digamos, monetario cambiario, del que tenemos algunas certezas. Por ejemplo, la banda, que dice menos de 1000 no va a ir, o el Banco Central va a intervenir, más de 1400 no va a ir, o el Banco Central va a intervenir al menos, ¿no? ¿Qué pasa en todo lo demás? Hay como indicaciones y todavía se está construyendo en mi visión, ¿no? Es cierto que el acuerdo con el fondo tiene indicative targets de M2, o sea, digamos como eh, blancos o objetivos, pero indicativos de un cierto agregado monetario que es M2, que son las caja de ahorro, cuenta corriente y cash, digamos, ¿no? Privado. Entonces, eso sería lo que llamamos en economía un objetivo de cantidad de dinero, de alguna manera. Pero dice indicativo también, entonces tampoco es tan claro. A su vez, que yo, hubo una transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro por casi 10.000 millones de dólares en pesos, que los tiene ahí, son pesos recientemente fabricados, que los tiene ahí el Tesoro y con los que dice, yo puedo hacer cualquier cosa con esto. Puedo cancelar deuda. Curiosamente no dijeron, no puedo comprar dólares con esto. Una cosa es que el Banco Central no intervenga adentro de la banda cambiaria comprando dólares. Pero ¿quién dijo que el Tesoro no puede hacerlo? Es más, Quizá el Tesoro está si comprando. el Tesoro tiene que, no creo que, si está comprando te vas a enterar, pero Ok. digo, pero si tiene que repagar deudas en dólares, ¿no tendría sentido que el Tesoro use sus recursos para comprar dólares, para repagar su deuda en dólares? Entonces, lo único que tenemos muy, muy claro es la banda, que hay un cierto objetivo de, de agregados monetarios. También el acuerdo con el fondo dice, bueno, y que la tasa de interés se tiene que manejar como para conseguir esos objetivos. Pero hasta ahora, por ejemplo, la tasa de interés del Banco Central no es que se ha modificado, la del Banco Central, se ha mantenido constante. Entonces, mi lectura es, dentro de la banda todo, fuera de la banda nada. Pero entonces, perdón, ¿el Banco Central utiliza la tasa de interés como instrumento de política monetaria o Hoy, cómo? hoy, bueno, la LEFI, que es un título que es del Tesoro, pero que tienen los bancos, su tasa de interés la fija el Banco Central. Ok. Entonces, de alguna manera el banco, si tiene un bono que te dice, el Banco Central te dice, este bono está pagando 33. Y si a vos no te gusta eso, se lo devolvés al Banco Central y te tienen que dar los pesos. Y eso lo tiene que hacer el Banco Central. Entonces, eso está funcionando. Entonces,
Pero a su vez, bueno, el Tesoro cuando licita deuda hace una tasa de corte, entonces también puede influir en las tasas de mercado. Mi visión es, van a ir manejando, hacer un manejo de liquidez aproximadamente compatible con estos objetivos de M, de cantidad de dinero, y siempre teniendo cuidado. A ver, ¿qué fue lo más importante post salida del cepo? Este de, bueno, se va a 1000, se va a 1000, ¿no? Hasta 1000 no intervenimos, a pesar de que en teoría podemos, porque el acuerdo con el fondo dice que pueden comprar reservas el Banco Central a 1100, pero Milei dijo con Fantino, no lo vamos a hacer, y después el Banco Central dijo, no lo vamos a hacer, y Caputo dijo, no lo vamos a hacer. ¿Qué quisieron transmitir? En mi opinión, que el dólar va a estar tranquilo, el dólar va a estar tranquilo. Porque yo intervengo, veo al Banco Central comprando 1100, por ahí se me va a 1300. Si yo meto el miedo a que se pueda ir a 1000, capaz tengo más chance que esté a 1100. Están peleando una batalla de una guerra. La guerra es la guerra contra la inflación. Y la batalla es la batalla de el pass-through. Es decir, de cuánto haber salido el cepo me impacta en la inflación. Si ellos logran que abril sea un mes con una inflación parecida a la de marzo, es un golazo. Esa unificación es una unificación cambiaria sin suba de la inflación. Nosotros se nos fue de 2 a 4 la inflación. La brecha era más grande, no importa, no es una cuestión de méritos, es una cuestión de respecto a lo que se esperaba. Si Milei logra una inflación de 3 y pico en abril, apuntando más abajo en mayo, ya eso te dice, che, llegan a la elección con una inflación de 2 a algo o hasta 1 a algo. Agárrate ahí. Claro. Ahora, Digo, el resultado electoral puede ser muy bueno si uno llega a una sí, bueno, inflación. me parece que esa es la apuesta, ¿no es cierto? Claro, pero bueno, fue una apuesta valiente también, porque muchos creían, yo la verdad que estaba en la minoría que creía que salían del cepo, sin información, ¿eh? Por supuesto. Pero me parecía que el otro era gusto a poco, ¿viste? Seguir con el crawl y sobre todo arriesgarte a una crisis de reservas cerca de la elección. Esto era como parecía un poquito más arriesgado, pero en el fondo dio otro horizonte. Hoy nadie dice, los mercados de futuros, vos ves el dólar Sí, sí, sí. octubre y está dentro de la banda. El dólar noviembre está dentro de la banda. Y el dólar diciembre está dentro de la banda. ¿Cuánto vale eso? Alargaste el horizonte. Claro. Ahora, em, Me fui un poco por ahí de la no, no, pregunta, no, 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 pero está perfecto, porque avisá si estoy siendo muy técnico, no, no, pero no, bueno, no, está eh, bien, porque esto es una conversación, también me quiero divertir yo. No, creo que se entiende todo. Ahora, la duda que tenía yo, eh, respecto de qué puede terminar pasando, no hay un diseño para terminar comprando a 1000, porque en definitiva el Banco Central solo acumula reservas en 1000 y, y tiene que cumplir una meta, creo que para junio o julio, de acumular 5000 millones. Entonces, da la impresión de que los tipos tienen que estar bastante seguros que van a terminar comprando ahí, ¿o a ver, no? si uno lo piensa fuera de la technicality, digamos, y de estas cosas y de la LEFI, etcétera, etcétera, la noción sería, a ver, yo no te emito ningún peso, la teoría, ¿no? La cantidad de dinero está ahí clavada. La economía va a necesitar más pesos, no solo por mayor confianza, también la sola inflación, aunque sea baja, te hace necesitar más pesos nominales. Porque digo, si los precios son 10% más altos, vos necesitas, la economía necesita más pesos para funcionar. Si vos realmente cerraste las canillas y no hay LEFI, no hay liquidez que se le da a los bancos, y la única manera que entregás liquidez es si alguien te viene a traer dólares, quiere decir que la demanda por pesos sube, pero la oferta está clavada y la moneda se empieza a apreciar. ¿Hasta qué punto? Hasta que llega al piso de la banda y ahí sí entregas los pesos. Ese sería el concepto. Pero para, te freno ahí un Sí, dale. segundo. Para mí tiene un olorcito a deflacionario que me parece medio... eh, es un apretón monetario monumental. Es que justamente esto te diría, ¿No? Entonces, porque creo que yo sé que la preocupación del gobierno también es la remonetización de la economía. Entonces tenés como esos dos equilibrios, porque está bien, le pegás ese súper apretón, fantástico, pero ¿cuánto tardan los precios en reaccionar y hasta dónde ahogás a todo el a, sistema financiero, a ¿no? 1000 no es viable la Argentina competitivamente, salvo con una deflación de salarios que es muy costosa y recesiva. Bueno, Lo sabemos. ok, Ahora, ellos creo que quisieron transmitir esta idea, ¿entendés? Este miedo. Y la gente quejándose, che, intervengan. Al fracasar en que llegue a 1000, llegaste a 1100.
Pero eso es un golazo comparado con lo que pensábamos, ¿entendés? En la batalla del pass-through. Ahora, ¿yo por qué creo que no va a llegar? Digo que el modelo que te acabo de describir no se da tal cual. Bueno, porque por un lado, el Banco Central puede emitir contra el EFI pesos. O sea, le puede dar plata a los bancos. Entonces, de alguna manera, si la demanda de pesos está aumentando, vos tenés una manera Está bien, de contra el darlos EFI que es es como, contra los bancos. es monetizando lo que era achicando la brecha entre la base monetaria y la base monetaria amplia. Exacto, pero ahí no te choca, digamos, no tenés el problema que yo te decía de que no te alcanzan los pesos, porque si hay más demanda de liquidez, se la entregás a los bancos a cambio de esas LEFI. O el Tesoro con estos, ahora casi creo que son casi 18 billion dólares, porque son los 11.000 que dan de utilidades más otra cosa que Furiase dijo, tenemos otros 11.000, tiene una torta en el Banco Central y esa torta la puede usar como quiere. Por Una ejemplo, torta de pesos. de pesos. Por ejemplo, bueno, si en las licitaciones de deuda no hay tanta demanda, justamente porque se necesita liquidez, no hace falta cubrir todo el vencimiento. Una parte lo puedes pagar con pesos y ahí estás remonetizando la economía también. Sí, Entonces lo que digo es, hay herramientas de remonetización dentro de las bandas cambiarias que me hacen pensar que podés no llegar a 1.000. No es que está en el diseño que llegues a 1.000. La pregunta es cómo acumular reservas ahí. ok, ahora vos hablaste de pass-through un par de veces, ¿no? Y yo siempre, bueno, por supuesto, la historia argentina, que siempre ha sido de alguna forma anclar el dólar para anclar expectativas y demás, Clásico. la clásica, yo lo cuento el cuentito como que el dólar, cuando subía el dólar, era la primera alarma de que había muchos pesos o australes, lo que vos quieras. Entonces era la primera cosa que subía. Ahora, si vos en términos teóricos tenés la cantidad de dinero fija o cuasi fija, estrictamente que suba el tipo de cambio, no puede ni siquiera convalidar precios más altos. Al menos suena bien teóricamente. No tengo claro qué pasa en la práctica. En la práctica capaz que algunos suben porque tienen miedo, pero después los pesos de la economía te alcanzan para comprar esos bienes o, o- Te digo cómo lo pienso yo, que me o sirve capaz que el pass-through, si termina siendo 1 o 2%, vas a tener algo, pero A no. ver, hay un montón de bienes que son transables, que dependen del dólar y que si vos, este celular, te puedo asegurar que si sube el dólar, esto sube, es inmediato, es un tema de pricing porque entra importado, Ok, justo celular es medio raro el sistema que tenemos, pero cualquier importable o cualquier exportable, la soja, si sube el dólar, sube el precio de la soja, ok, listo, no hay, entonces, como mínimo es algo que ok. gobierna un montón de precios Todos los, directamente. todos los transables van a estar afectados, decís. Totalmente. Entonces, lo que pasa es que la proporción estricta de transables no es tan grande. O sea, Es quizás 15%, ¿entendés? Entonces, del total de los bienes de la economía. 20, ponele. O Ok, sea, un pass-through para mí mínimo, si sube el dólar, mínimo, tenés un 20% de pass-through. Pero hagamos la cuenta. Si ponele que tuviste un 10% de depreciación, digo, no sabemos a cuánto se estabiliza el tipo de cambio, pero supongamos del oficial, 20% de 10 es 2 puntos adicionales de inflación, distribuidos a lo largo del tiempo. Entonces, pone que sean 3 meses de 0,7 adicional sobre un 2 y pico que venías tendencial. Bueno, por ahí sí tenés un par de meses de 2 largo, quizás un abril de 3 algo, pero es muy distinto que si se te fue a 1.500, que es lo que temía mucha gente, ¿no? Pero yo creo que para responder tu pregunta en una frase es, sí, el tipo de cambio es un mecanismo de transmisión de la política monetaria a los precios. En nuestro país un mecanismo de transmisión muy importante. Emitís dinero, sube el dólar y los transables suben. Y eso después pegan los salarios, y pegan ahora, otras cosas. ¿por qué en otros países eso no Bueno, sucede? Arreazu creo que explica lo de la nominalidad, que la gente piensa los precios en dólares y en otros países no. En Brasil se mueve en dólar y capaz que no. no era así en 1993, ¿entendés? ¿En dónde? En Brasil. Quiero decir, En Brasil se movía el dólar en 1993 y sí y los tenías el precios efecto. subían. Tanto que el plan real, fue toda una maquinaria medio rara, pero incluyó la estabilización del tipo de cambio. Dijeron, O sea, a la "Eh, gente primero la tenés que curar de espanto de alguna forma. no es un tema de Argentina, es un tema de la alta inflación. ¿Por qué? Porque vos en la alta inflación tenés que fijar precios, ¿no? Entonces, qué elementos usas para fijar precios? El ferretero. Cuanto más alta la inflación, vos necesitas necesitas un indicador
disculpa, necesitas un indicador más Claro. contemporáneo de qué está pasando. Entonces decís, en la inflación de masa del 13%, y sube el dólar, listo, esto va a subir los precios, yo subo aunque no sea un transable. ¿Entendés? Porque no sé cuánto es se va todo al carajo. Transable, para que sepan Sí, todos, son los bienes que pueden perdón, comercializarse internacionalmente, ¿no? exacto. Se pueden Entonces, exportar o importar. cuanto más alta la inflación, más pega el dólar en los precios, aún en servicios o bienes que no estén tan vinculados al dólar directamente. Está esto una cuestión preventiva o de Exacto. asegurarse, porque se está el lío que decís, "No, me quiero cubrir". Me cubro. Entonces, no es que la gente piense en dólares. Para lo transaccional, yo no creo que la gente piense en dólares. La gente piensa en dólares para su riqueza, para una propiedad, quizás para un auto, pero para los gastos, uno los mira en pesos y los comerciantes los miran en pesos. ¿Por qué es muy importante tu pregunta desde mi punto de vista? Por la discusión cambiaria que hay en Argentina, ¿no? Argentina, atraso cambiario, no, etcétera, etcétera. Déjame ser comprensivo. O sea, yo creo que el gobierno llegó acá por las decisiones que tomó, llegó a este esquema a un nivel de dólar que, llamémoslo polémico, para que no me digan mandril, digamos, ¿no? Que yo a 1.200, bueno, Argentina es un poco caro comparativamente. Y a 1.300 podemos discutir, a 1.400 capaz menos, a 1.000 es muy caro Argentina. Ahora, es cierto que dentro de un esquema de flotación al que estamos convergiendo, no es lo mismo que haya un salto a 1.400 cuando ya la inflación es 0,9 mensual. La transmisión a precios es mucho menor que si la inflación es en 3 o 4% mensual. O sea, si vos conseguiste una inflación del 1% Claro. mensual y después el dólar se te va a Exacto. 1.400, no vas a tener No va a tanto tener un gran impacto en quilombo. No va precios. a tener un gran quilombo y la gente va a decir, che, mira, 1.400, bueno, mira, subió esto, pero está tranquila la cosa. Che, ahora no somos tan caros. Creo que esa es la mejor versión de cómo para mí, bueno, eventualmente sí, Argentina puede estar un poco más barato en dólares de lo que está Ahora, hoy. viste que hay una tabla que muestra, creo que el índice Big Mac de Argentina, que Por estaba eso. abajo de Suiza, pero cuando Sí. le sacás los impuestos está en el fondo de la tabla. Y uno dice, sí, está bien, ¿y cómo hacemos? Porque, claro, es todo un proceso largo. Es decir, si vos, para volverte competitivo, tenés que atravesar o una deflación que destruya todo, o tenés que bajar unos gastos en algunos lugares donde los tipos no quieren bajar los gastos, porque en esencia lo que te queda bajar es provincia y municipios. Dependemos de los provincias y los municipios para que ellos bajen el gasto, para que bajen los impuestos, para que seamos competitivos. Los impuestos hay que bajarlos, las regulaciones hay que bajarlas, etcétera. Pero en cada momento tu tipo de cambio tiene que dar cuenta del hecho de que tenés impuestos altos, porque si no, entonces yo entiendo que parte del costo argentino no deberíamos tenerlo y tiene que ver con el Estado o con regulaciones, etcétera. Pero bueno, eso implica que tenés que ser un poco más barato para poder pagar todos esos impuestos. Si tu resultado es que, che, no se puede producir nada en Argentina porque tenemos impuestos altos y somos caros en dólares, no. O sea, Bueno, está pero mal tu tipo de cambio también, quiero está decir. bien, pero ¿y qué pasa? Yo te entiendo eso, pero ¿y qué pasa si tenés algunos sectores que a mil siguen siendo muy atractivos? Ejemplo, minería y gas, petróleo, y que por supuesto le pega un coletazo a todos otros que a mil dice, che, pero a mil yo no puedo funcionar. ¿Y Bueno, al final por eso qué termina sucediendo ahí? yo cuando pienso el tipo de cambio, el tipo de cambio real, o sea, el precio en dólares de Argentina de equilibrio o correcto, tiene que ver con el pleno empleo. Es decir, cuál es un nivel de tipo de cambio al cual la economía funciona y la economía está cerca del pleno empleo. Entonces, más allá de si vaca muerta puede subsistir o si tienes exportaciones altas, esa situación de precios en dólares en Argentina es una donde la gente está laburando o no. ¿Me seguís? Sí, te sigo, pero para, porque volvamos un poquito atrás, Dale. porque ahora que no hay más cepo, ¿tiene sentido la discusión de atraso cambiario o no atraso cambiario? Desde mi punto de vista, sí. O ¿Ah, sea, yo sí? creo que nosotros tuvimos atraso cambiario, digo, el gobierno de Macri. A ver, la Pero de política. alguna manera vos estabas, el gobierno de Macri estaba tomando deuda a lo loco No en importa. dólares, sí, pero esa deuda la tenía que pasar a pesos y Está bien. después sacarla con leva. Es como que artificialmente tenías una montaña de dólares que se vendían por pesos. Y ahora no sé si estás en esa La, situación. la verdad que los dólares de la deuda los compraba directamente el Banco Central del Tesoro, entonces no estaba ese efecto. Justamente el temor era, uy, si los venden en el mercado va a caer. Entonces, todo lo que era endeudamiento en dólares del Tesoro
lo compraba el Banco Central por atrás. Lo que digo es, Pero después lo tenía que esterilizar con las Levax y demás, si Mike, te no, pongo si disminuye la cantidad de dinero 80%, sí, ¿qué pasa con el dólar? Baja, ¿no? imagino, sí, Baja. claro. Bueno, Pero no morimos todos también, por eso. porque es destructivo. Entonces me está diciendo, no siempre el tipo de cambio real está en su equilibrio. Aunque haya flotación, digo, aunque estemos en Bueno, flotación, pero entonces lo también, que por digo eso es, la pregunta que yo te hacía antes, ¿hasta dónde por eso, la cantidad de dinero que vos fijás, porque vos decidís que esa es la cantidad de dinero, te puede inducir un tipo de cambio que puede no ser de equilibrio? absolutamente puede. Yo Ok. creo que puede y por eso es Entonces, legítima la discusión. Ahora me preguntas, ¿están haciendo esa política? Bueno, más o menos, porque como te digo, hay muchos vericuetos donde yo creo que van a ir aumentando la liquidez vía el Tesoro o vía el Banco Central, y no es que la cantidad de la base monetaria va a estar fija. Entonces vamos a estar, creo que dentro de la banda, no sé si vamos a llegar al piso de 1000. Me parece raro. ¿Vos qué haces a 1000? No te quiero preguntar para no comprometerte, pero creo que muchos a 1000 compro dólares. compro. Y Y sí, ¿qué voy a bueno, hacer a y mí? si vos a 1000 comprás, él a 1000 compra, ¿por qué vamos a llegar? Digo, ese es un mecanismo de las bandas. Parece rock and roll, ¿no? Krugman tiene el paper original de bandas cambiarias es de Krugman. Él dice, tendés a estar en el centro. Porque si está muy abajo, la gente compra. Está muy arriba, la gente vende. Si es creíble la banda, ¿no? Interesante porque debutó por ahí. Creo que mil novecientos lo, ochenta y pico, digo, lo estudié con Martín Mantel hace yo también. Yo muchísimo, también con y no, Martín Amant. pero no me lo acuerdo. No importa, pero Pero me acuerdo que estaba el paper de Krugman, la sí, lógica es la que te digo. A 1000 compro. A 1400, si le creo a la banda, vendo. claro, Hago carry trade. Si todos claro. razonamos así, hay un centro de gravedad que está cerca del centro de la banda. Entonces, yo creo que vamos a estar por ahí. Y que bueno, es llegar a la elección. Creo que con esta, si la inflación efectivamente baja, a Milei le va a ir bien. Y ahí vemos. Vemos. O sea, la banda se va ampliando. Este es muy importante. Pensá que la banda va 1% de Sí, velocidad. La inflación internacional, supongamos que es 0,3% mensual. La inflación en dólares del mundo. Aprox, digo por decir algo. ok. Es decir, los precios de los bienes con los que compiten los productores argentinos en pesos crecen al 1,3% mensual, el techo de la banda, si el dólar estuviera en el techo de la banda. Cuando vos llegás a una inflación de 1, por ejemplo, quiere decir que vos te estás haciendo más competitivo respecto al techo de la banda. Entonces, el margen para que la moneda flote y vos ganes competitividad lo vas a ir teniendo. Es algo parecido a lo que decía Milei con el pass-through en su momento. Te lo pongo más simple. Estamos convergiendo a una flotación cambiaria. La banda crece al 6% mensual. ¿Te suena raro? ¿Por qué 6? 400 pesos. Sube 1% para arriba, 1% para abajo. Sí. Sobre el 400, el ancho crece 6%. Crece más o menos 14 más 24 pesos. 24 pesos de 400. Te sorprendí. Sí. Entonces, es el porcentaje va cambiando. Pero digo, vamos convergiendo una flotación. Lo que estoy diciendo es, quizá esa corrección cuando se dé, y quizás es después de la elección, no es traumática, es dentro de un esquema de flotación cambiaria. Y eso es lo más importante para mí que dejó. Y te cierro con este pensamiento, esta parte, que Milei nos dijo con este cambio a dónde va Argentina macroeconómicamente. Los países emergentes tienen una especie de canon de política macro que es los saludables, ¿no? Una situación fiscal en orden, una deuda que es manejable, mayoría en moneda local, un tipo de cambio flotante. Archivamos la dolarización. Antes no lo teníamos claro, antes de la salida del cepo. Che, quizás van a No, chau. ¿Vos decís que Vamos, está descartado eso? ya está descartado. Vamos, la Pero, competencia de monedas. ¿Qué es la competencia de monedas? De lo que tenemos hoy. Si querés, pagame en dólares, pero bueno, porque está habilitado, ¿no? Se pueden hacer está transacciones. habilitado. Pero creo que no Hay hay. poco, porque eso no iba a pasar nunca, porque yo trabajé mucho en los sistemas de pagos. Es una red. Entonces vos si tenés tus gastos en pesos y tus ingresos en pesos, es muy difícil de decir yo me dolarizo. Tenés que dolarizar las dos partes, tus costos y tus precios. No puedes dolarizar uno y el otro no. Pero entonces tenés que convencer a otros actores A que se dolaricen que se también. dolaricen también. Cuando vos ya estás Es como un idioma. ¿En qué hablamos? En castellano. No, pero puedes hablar en inglés también. O en chino. Ahora se puede hablar en chino. Y te empieza a hablar vos en chino y me decís, pero Luca, boludo, no entiendo nada. ¿Entendés? Es una red.
aunque sea un idioma peor el del peso, ese que usamos. No va a ocurrir espontáneamente. Nunca pasó una dolarización espontánea que no sea en hiper. Ahí sí, en hiperinflación ya decimos, che, este idioma no se entiende nada. Creo que Venezuela tiene Claro, dolarización espontánea. exactamente. Con hiper, ¿no? Entonces, Claro. es una noticia muy importante la de Milei. Argentina va a ser un país emergente normal con superávit fiscal y flotación cambiaria. Extraordinario. Y vos decís que algún grado de libertad que le da este objetivo de M2 también le va a permitir jugar o inducir que el dólar termine estando adentro de la banda. Me da la impresión, Esa es la digamos. impresión tuya. La impresión es que en el fondo ellos no creen en el 1000. A mí no me queda tan claro eso. Puede ser, pero digo, han sido muy buenos para convencernos de el crawl, 2 pasa al 1, después al 0, después con cepo, por supuesto que se puede crecer. Fueron unos genios del bluff. Ya estaban preparando esto. Esto lo digo como elogio, Miguel, que quede claro, digo, bueno, se lo puede tomar mal. Digo, en política económica, vos no puedes decir todo lo que vas a hacer. Claro. Vos tenés que decir lo mejor para el país. Lo mejor del país cuando estás haciendo el cepo es que la gente ni tenga en la cabeza el 1400. Que esté pensando, che, 1000, che, cierro mis futuros, che, ¿entendés? Genios. Y eso hace que tengas este poco pass-through. Es maravilloso. Aparte es lo que habían dicho. Vamos a salir del cepo cuando salir no tenga un gran impacto. No lo está teniendo en precios. Brillante. Ahora, ¿quiere Caputo un dólar de 970 a fin de año? Porque además como la banda va bajando, no sé, digo, es problemático para Argentina. No sé si lo quiere. Creo que no, si me preguntás. Ok. La pregunta es cómo van a acumular reservas, ¿no? ¿Y entonces? Y yo creo que mi intuición es que esa platita del tesoro, si un día aparece el tesoro diciendo, che, compré 100 palos porque estaba barato, o 50, ¿cuál es el problema? Es un actor más del sistema monetario, no pone el precio. No pone el precio, lo vi bien, tuc, le pegué. ¿Cómo se dice? A la pantalla. Le pegué a la pantalla. Extraordinario sería, me parece. Ok. Pero veamos, veamos. Yo sé que el temor a 1000 está. eh, Sí. Ahora, te quiero preguntarte otra cosa que, bueno, quizá mucha gente no sabe que vos estuviste trabajando en su momento, que es esta idea de partir la provincia de Buenos Aires en cuatro. ¿Me contás un poco? sí, yo creo que el federalismo argentino funciona muy mal por 1000 motivos. eh, hay hay provincias que están muy subrepresentadas en el Congreso, tienen menos diputados per cápita. Un caso extremo es Buenos Aires, ¿no? Tiene solo 3 senadores. Es una provincia muy grande, muy difícil de gobernar. Entonces, Argentina importó el sistema norteamericano de que las provincias tienen igual representación en el Senado. Hay otros países federales que no son así, por ejemplo Alemania. Pero Argentina se copió. En Estados Unidos fue una discusión porque los estados chiquitos de las 13 colonias decían, che, a mí o me das representación igual o no firmo. Rhode Island, Delaware. Claro, Entonces consiguieron igual representación. Pero es ridículo que un senador bonaerense representa a 5 millones de bonaerenses y uno de Tierra del Fuego representa a 50.000 fueguinos, ¿viste? Pero además, sobre todo, porque es una provincia ingobernable, una posible solución que resuelve un poco el tema de representación y un poco el tema de la gobernabilidad es partir la provincia. Y además es algo que es mucho más sencillo de hacer institucionalmente que lo que uno piensa. No requiere ni un cambio a la Constitución argentina, solo requiere una decisión de la provincia de Buenos Aires. Está previsto en la Constitución la creación de provincias nuevas dentro de provincias existentes por parte de la propia provincia. Entonces la provincia de Buenos Aires podría decir, che, armemos una provincia al sur del Salado, productiva, agrícola, que tengan su propia gente, que manejen los temas de Bahía Blanca, de la inundación, que no depende. El gobernador lo elige el conurbano bonaerense. ¿Qué tiene que ver eso claro. con Mar del Plata, con Bahía Blanca, con Olavarría, con... Entonces, esta propuesta la hicimos en un momento con Sanz. Yo fui precandidato a vicepresidente en la interna de Cambiemos en 2015. Y un poco era esto, o sea, darle más libertad a las personas, porque realmente vos, si vivís en Tandil, tenés un gobernador que está lejos, que lo eligió el conurbano. Bueno, hay unos mapas, digamos, hay distintas propuestas, de partir en 3, en 4. Cuanto más
desperdigada, más difícil, porque como tiene 3 senadores cada provincia nueva, más se opondrían las otras provincias. Mi propuesta en realidad eran 3 principalmente. Una sería como del conurbano norte hacia el norte, otra el conurbano sur hacia el sur hasta La Plata, y otra como al sur del Salado, como una provincia del interior, con 1.700.000 habitantes, las otras más o menos 5 millones cada una, 5 millones y pico. Pero creo que le daría... eh, es muy artificial la provincia de Buenos Aires. Pensá que era una provincia que era la ciudad de Buenos Aires y en 1880 se federalizó la ciudad. Quedó en manos de la nación. Entonces la provincia de Buenos Aires quedó como, che, y obviamente era mucho más chico el resto, no estaba tan desarrollado que no existía Mar del Plata. Allí se fundó La Plata para ser la capital de la provincia. Nadie se siente bonaerense, ¿viste? Te sentís, no sé, de Chivilcoy, de Bolívar o de Vicente López, pero no te sentís bonaerense. Entonces, para nuestra generación sería un cambio institucional que creo que sería muy favorable para que la gente se sienta mejor Y gobernada. en términos de gastos administrativos, Bueno, deberías hacerlo. Hoy la provincia es un escándalo, digamos, las legislaturas que tiene, la bicameralidad. Es decir, ¿por qué necesitan 2 cámaras las provincias? Digo, las 2 cámaras, entiendo, es una situación de en una representar las provincias, en otra el pueblo, pero hay países enteros que tienen una sola legislatura. Vos tendrías que tener, todas las provincias tendrían que tener una legislatura. Hay varias todavía en Argentina. Santa Fe tiene dos, ¿no? No me acuerdo cuáles son, creo que Santa Fe. Hay 3 o 4 que siguen teniendo dos. Tendrías que ir a, sí, provincias austeras con una legislatura, pero como vos sabés, porque sos economista, cuanto más eficiente algo, más barato es. Entonces, todo un sistema de salud inmanejable e ingobernable, al final es más caro. Ok. No es que tener 3 provincias te haría más costoso. Al contrario, sería mucho más sencillo gobernar. Pero para discutir, ¿no? Para discutir. Este, ¿qué me podés contar de todo el tema de desregulación que está llevando adelante Federico Sturzenegger? Y que es una forma, en definitiva, también eh, de bajar el famoso costo argentino, que también te puede dar competitividad, ¿no? Que te va a dar competitividad. Lo que no sé es a qué velocidad te da competitividad en comparación con movimiento del tipo de cambio, ¿no? Sí. A ver, primero hay que pensarlo como valioso en sí mismo, más, digamos, nosotros con Federico habíamos hecho un trabajo muy grande, por ejemplo, en el Banco Central, con toda la mayor competencia en lo que es financiero. No te lo puedo contar acá, pero mucha de la revolución de la fintech, de las billeteras, el alias, el CB corta U, el cheque digital, el QR, y solo te estoy mencionando algunas, son de nuestra época en el Banco Central, de mini cambios, pero que hoy ves cambiaron la sociedad argentina. O sea, hoy hay un mendigo en la Croce y Luis Maracampo que le puedes pagar con QR la limosna. Es increíble. Y el alias se usa en todos lados. Entonces, Federico es un tipo muy obsesivo para el bien, anti trabas a la competencia, anti el Estado queriendo controlar algo que no puede controlar. em, y la Argentina está lleno de eso, de registros, ¿viste? De la BTV, que tiene que ser todos los años, cuando vos decís por qué, eso ya lo cambiaron. No sé, ley de alquileres fue como lo más simbólico, ¿no? Vos tenés que firmar un contrato mínimo de 3 años y el ajuste solo puede ser anual y con un índice. Digo, deja a la gente que firme un contrato y hoy ves lo que pasó en el mercado de alquileres, monumental. Ahí tenés una muy relevante para costo argentino, porque al final es el costo de la propiedad, que fue el cambio de la ley de alquileres. El tema aéreo. Hoy alguien ponía en redes sociales, creo que decía, che, un café, o no me acuerdo qué decía, con media luna, 18.000 pesos y un vuelo a Córdoba, 39.000. Al final yo pensé que ser pobre, ser rico era poder viajar y ser pobre poder comer. Hacía una reflexión, pero el precio relativo era notable y eso, digo, cómo bajó el costo de los viajes internos de Argentina y una reforma muy grande que hubo en el sector aerocomercial. Lo mismo pasó en el transporte urbano. Cambios que por ahí todavía no ves el resultado, tardás en verlo, pero al final son relevantes cuando los sumás, ¿no? Eh, Creo de todos modos que la principal reforma estructural de Argentina, de todas las que hay que hacer,
la principal que afectaría la macro y la competitividad rápido es la apertura comercial. O sea, Argentina no puede ser que paguemos lo que pagamos por muchísimas cosas. Yo me estoy mudando ahora de comprar heladera, todo eso es un afano sideral, ¿no? Pero es comunal, ¿viste? Vos ves Chile y realmente es la mitad o menos de la mitad, es un tercio a veces. La misma heladera de la misma marca, ahí tenemos que... ¿Esos son impuestos la diferencia o no son Bueno, ha impuestos? habido muchas trabas, casi todas este gobierno las removió. Sigue habiendo un sistema de impuestos y retenciones impositivas, que son como impuestos con otro nombre, que te puede llegar a que el arancel equivalente es como 100%. Uf. Entonces, pero eso bueno, hay todo un discurso que también entiendo que Milei no pueda o no quiera hacer todo al mismo tiempo. O sea, el régimen fueguino es algo digo, indefendible, ¿no? Entonces, ¿por qué yo le pongo tanta importancia? No es solo para que el consumidor, que también, digo, es escandaloso lo que pagamos. Pero cuando vos querés dar señales para que se invierta en la Argentina, ese que invierte tiene que saber bien el costo de sus insumos, el precio que va a enfrentar, y en el costo de sus insumos ese proteccionismo pega muchísimo. Entonces al final tenés dentro de la UIA gente que dice, che, no podemos competir por los impuestos, porque el costo mío de importar, no sé, acero, el acero es más caro en Argentina que en el mundo. ¿Y por qué es más caro? Porque está protegido. A pesar de que la principal acerera del país puede exportar y competir con precios internacionales afuera. ¿Por qué necesita protección acá? Es anti la propia industria argentina. Entonces, creo que lo que hay que desmontar es esta noción de que la apertura es anti-industria. Lo que es anti-industria es verdad, es una combinación donde vos abrís y con un tipo de cambio muy complicado. Pero, por ejemplo, en los primeros años de Néstor, que vos tienes un tipo de cambio alto, pero la misma apertura de los 90, la producción industrial subió y las exportaciones industriales también subieron. Entonces, tenemos que abandonar esa noción de la industrialización sustitutiva, ¿no? Y ir a una industrialización que tenga que ver con exportar. ¿Y vos decís que eso es más importante, por ejemplo, que en una reforma laboral? O No, todo pesa. Lo que digo es que es como muy grosera, es muy obvio, digamos. A ver, lo laboral de alguna manera, como sabemos, o sea, si bien es molesto, sí, si te cobran un impuesto al trabajo, el salario va a ser menor. Al final se ajusta mucho el salario. Entonces, todo lo que sea bajar los costos laborales, al final va a tener un efecto favorable en los salarios. Pero en ok. parte la competitividad, digo, ya, Bueno, y previsibilidad, ¿no? Porque también y además no tenés, estaría más la industria del juicio, que el bueno, o sea, gobierno hizo varias cosas en eso. Por ejemplo, realmente hoy se puede armar un sistema de seguro en vez de un seguro de despido y hay algunos gremios que lo están haciendo y ya lo están presentando, donde vos pagas un 1%, un 2% como empresario para un seguro a nivel de esa industria. Y sí, si un trabajador es despedido, recibe su seguro. Hay que controlar que no haya márgenes para, digamos, vivos, que tipo se autoechen, digo, hay que diseñar bien el sistema, pero es un sistema muy superior a la indemnización, porque una pyme de repente tiene que hacer un despido por alguien que no le funciona y es un costo enorme, entonces le quita mucho dinamismo al mercado de trabajo. Eso es algo muy importante que hizo el gobierno y que los sectores lo tienen que ir aplicando, digamos, ¿no? Pero fíjate, lo laboral cambió en lo de apertura del comercio, viste, puedes pedirte cosas por Amazon mucho más fácil, todos los temas de reglamentos técnicos, una cosa del demencial. Che, cuidado, el enchufe tiene que ser de 3 patitas. Tenés que, digo, dejar a la gente que se fije. Va a haber un chino que venga con el enchufe de las patitas que se necesitan. Digo, olvídate. Entonces son excusas proteccionistas para no competir, ¿no? Remedios, ni hablar. O sea, industria farmacéutica. Tenemos varias industrias donde Argentina es notablemente más caro. Y bueno, y eso se paga en competitividad también, ¿no? Que los costos son más altos. y decime una cosa, y en términos de reforma tributaria, ¿qué imaginas que sería conveniente? Ya sé que es súper amplio, pero No, si primero, tuvieras que decir, bueno, siempre se habla del drama de ingresos brutos, ¿no es cierto? Eh, pero entiendo que Milei tiene en la cabeza, o Caputo tiene en la cabeza, primero atacar retenciones e impuesto al cheque. Por supuesto que ingresos brutos es más complejo, es un impuesto provincial. ¿Qué? a ver, primero me parece bien la estrategia general que ha dicho Milei más de una vez, que es a medida que suba la recaudación, no es que vamos a subir todavía más el superávit.
vamos a tratar de dedicarlo a bajas de impuestos. Entonces, como concepto está claro, es un equilibrio fiscal financiero, o sea, total, no falso, equilibrio total, y gastarte el crecimiento económico en ir bajando impuestos. Primero me parece que esa es una buena estrategia. Ahora, obviamente, ¿qué impuesto quiero bajar? Todos. Claro, Uno tiene que tener un orden. Te diría, lo primero que yo haría es eliminar lo que llaman las retenciones impositivas a todo tipo de pagos electrónicos. El famoso CIRCREV, ¿no? Que es muy dañino porque es como que matar la gallina en los huevos de oro. O sea, en la medida que la economía se digitaliza más, se formaliza más, vos a misma tasa impositiva generás más recaudación y por lo tanto podés bajar más los impuestos. Entonces vos, este gobierno, por ejemplo, ni se notó, pero eliminó la retención de IVA a pagos con medios electrónicos. Antes yo te pagaba con tarjeta de crédito QR y el gobierno le retenía IVA al comerciante. Eso lo eliminó este gobierno, todo. Es importante porque ahora el tipo ve que 100 le pagan y le entran más parecido a 100. No digo 100 porque siguen las retenciones de las provincias. Entonces ahí sí hay que ir, yo creo, con un poco de zanahoria, pero mucho palo y decir, muchachos, no pueden usar el sistema bancario para retener impuestos. A cambio, si quieren, las plataformas, los mercados pagos, los bancos, los wallet, etcétera, les dan la información tributaria de los pagos. Pero no podés retenerle, no puedes financiarte violentamente. con las Entonces, eso es transacciones. lo primero que haría. No son las retenciones a la exportación, sino a estos pagos internos. Lo primero. Y después, como te digo, yo creo que antes que todo lo otro, también estas retenciones a las importaciones, que también son retenciones impositivas a las importaciones, que ahí sí yo creo que funciona esta idea de Laffer, esta idea de que bajás la tasa y sube la recaudación. O sea, yo creo que hay muchas cosas que no se importan porque el arancel más retención es tan alto que al final no se importa. Claro. Entonces, por ahí si vos lo hicieras más lógico, capaz se importaría más y con un arancel normal de 10, 15, lo que sea, sí recaudarías. Segundo. Y después, bueno, impuesto al cheque es horrible y retenciones a la exportación es horrible, pero digo, está ahí la discusión para mí. Y respecto de, ya casi cerrando, ¿no? Respecto de lo que es títulos argentinos, ¿no? Acciones y bonos. ¿Qué, qué ves si es que ves algo? ¿Qué imaginás del riesgo país? ¿A qué nivel tendrías que llegar para poder empezar a hacer rollover y no tener que estar pagando de tu bolsillo? 300 dicen algunos, o 500 ya empezarías a refinanciarte. ¿Hay algún número que vos tengas en la cabeza que es el necesario? Y en todo caso, ¿en qué tiempo se podría llegar? Pregunta clave, si sale bien lo del cepo, que creo que está saliendo muy bien, es la gran batalla por delante, es cuando Argentina reaccede a los mercados de deuda para rolear su deuda. Esto es una cuestión de múltiples equilibrios. ¿Qué quiero decir? Si todo el mercado cree que por ahí no rolean, nadie te dice yo soy el primero que te presto, entonces yo no roleo. Entonces, en gran parte es como, mientras que si todos creen, che, Argentina, si tiene superávit, ¿cómo no va a rolear? Roleo, entonces todos te van a querer prestar. Entonces es cómo pasar del mal equilibrio de no rollover al buen equilibrio de rollover. Eh, a ver, yo creo que va a ayudar mucho ver al Banco Central o al Tesoro acumulando reservas y creo que eso va a pasar. Y creo que yo me enfocaría en que la remonetización, es decir, con esos pesos que por ejemplo tiene el Tesoro, ¿en qué los gasto? ¿En darle liquidez a los bancos contra títulos públicos o en comprarme dólares? Yo diría, comprate dólares, número uno. Porque te ven haciendo y dicen, che, tienen los dólares estos muchachos, están acumulando, número uno. Número dos, yo creo que hay algún margen para especificar la deuda, o sea, que no se entienda mal. Si la deuda en pesos es percibida como menos riesgosa, que creo que lo es, con esta idea de, bueno, de última podés imprimir, creo que está en los mercados esta idea que pesos te van a pagar, no sé a qué tipo de cambio. Entonces, es ridículo pensar una emisión SER o una emisión en pesos que sea suscribible en dólares, ponele un tipo de cambio apenas mejor y yo con eso te hago una recomprita de 500 palitos, lo tiro. Por ahí me dicen no se puede, es demasiado, pero también lo pensaría. Lo internacional pesa, lo que dijo Bessent creo que es importante. A ver, si hubiera algún dispositivo tipo Brady, espectacular.
¿Lo Ahora, ves? ¿De qué te referís? ¿A esta línea especial que tenemos con el Tesoro? bueno, esto que dijo, que en caso de turbulencia, Bueno, esta línea, por eso, lo dijo. Si hay algo más que lo dijo, tipo, no sé qué es. En los 90 se hizo el plan Brady, donde se reestructuraron las deudas de los países latinoamericanos con garantías de bonos de Estados Unidos, con un mecanismo financiero, no importa el detalle. Si de alguna manera, entonces, no sé, hacemos un swap de deuda con Estados Unidos, me comprás mis bonos, yo te compro los tuyos, a un riesgo país de 500 puntos, o sea, tenés esa ganancia. El solo hecho de hacerlo ya te desploma el riesgo a 150. Estoy imaginando, está digo, bien. lo que digo es, ahora, de todos modos, creo que la fuerza principal va a ser ver al Tesoro o al Banco Central acumulando dólares. Yo tengo bonos, me compré todo bonos, creo que Argentina va a rolear su deuda, eh, pero bueno, Es, lo es, veremos. ¿Cuánto es de acumulación de dólares y cuánto es el resultado electoral de octubre? O a medida que se Eh, vaya acercando, están en paralelo, ¿no? Pero yo creo que el trade electoral, ¿no? Para mí el trade electoral puede empezar en julio. No sé si tanto más tarde. para mí el trade electoral empezó el 11 de abril. Y bueno, Lo está que quiero bien. decir es, alargaste el horizonte Ok. cambiario, no va a haber una crisis. Los mercados creen que no va a haber una crisis con el tipo de cambio, por lo tanto no va a haber una crisis con la inflación, por lo tanto a Milei le va a ir bien, y si creo que a Milei le va a ir bien, los bonos van a subir. Entonces, creo que, por supuesto, ese proceso no es instantáneo, pero a medida que veamos, si un día cuando pase abril y después si mayo es más baja la inflación que abril, van a decir, che, ¿cuánto va a ser en octubre? ¿Qué va a ser? ¿1,9? Que por ahí le parece alto. Para mí es un golazo, ¿entendés? Si a Milei le dijeron, you have one job, bajar la inflación. Y él al año 2 puede decir 1,8. Es un montón, o sea, es otra dimensión. Entonces yo creo que en la medida que veamos ese camino por delante de desinflación, sin ya la traba de qué va a pasar con el tipo de cambio, yo creo que uno va a ver ese proceso similar a lo que fue cuando ganó Trump, digamos, ¿no? Viste que ganó Trump y el riesgo empezó a bajar mucho por la misma percepción de Argentina va a ir al fondo. Entonces, estoy muy bullish bonos argentinos en este Y bueno, momento. pero entonces también crees que electoralmente el gobierno va a tener una buena Es elección que en es todo el octubre. combo, sí, yo creo que Esto es el combo, claro que sí. saliste del cepo, la inflación va a bajar, vas a tener buena elección, por lo tanto te compro los bonos, puede haber este pibe que es un fundamentalista fiscal, va a estar como mínimo 2 años más. Sí, en realidad yo el trade para mí es... Ahora, vos eh, sabés más de mercados que yo. no, Yo no, te no, digo pero, está la bien, pero lo que, mirada. lo que también pienso es hasta dónde una elección muy buena en octubre abre la puerta de 6 años. Yo creo que la abre muy fuertemente. Entonces estoy todavía capaz más bullish ahí, ¿no? Porque y, y- y el hecho de haber salido, por lo menos hasta ahora, ya no creo que haya sorpresas a esta altura, con tanto éxito del cepo, imaginando o previendo cuál es la senda de la inflación, y yo creo que tiene Lo que una... mata a los gobiernos argentinos son las crisis económicas. Y Milei en el discurso del 11 de abril dijo, con este esquema vamos a ser menos vulnerables a las crisis externas y es más difícil que tengamos una crisis de origen interno. Yo eso lo creo. Incluso aunque tengas un accidente y un día se te fue al techo de la banda y vendiste unos dólares, e incluso si un día decís, che, no hay techo de la banda, estás dentro de un esquema de equilibrio fiscal, de flotación, puede haber una corrección cambiaria, puede haberla, pero no veo una crisis macroeconómica en el camino. Y eso, para un argentino de nuestra generación, que ¿cuántas vivimos? Uf. ¿Cuánto vale eso? Ver que, che, la cosa está tranquila, vale oro. Entonces, no quiero decir 8 años porque soy hincha de Central y acostumbrado, viste, a ser bilardista en ese sentido Claro, mental, claro. pero yo creo que si realmente tenemos este sistema macroeconómico robusto, tiene buenas chances. Bueno, Lucas, te agradezco mucho, espectacular. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y bueno, por supuesto, los invitamos a que nos sigan en el canal, nos pueden dejar comentarios, a ver qué le parece de todo esto del cepo. ¿A dónde creen que va a ir el dólar? ¿Creen que va a ir al piso de la banda? ¿Creen que es un poco una estrategia del gobierno? Y por supuesto, bueno, como decía, que nos pongan like, dejen comentarios, nos pueden seguir en el canal y nos veremos en la próxima entrevista. ¿Eh? Así que bueno, hasta la próxima.